El paisaje en Sumapaz ha cambiado un poco en la parte física natural, ¿no? Anteriormente estos paisajes eran mucho más cerrados, más curtidos, en una madera muy nativa, bastante cubierta, mucho de ellos en cada parcela. Esta era una parcela grandísima, en la cual la explotación de los habitantes que llegaron, porque aquí había muy poco habitante, pero ellos fueron haciendo esas talas de esos bosques para sacar madera, para hacer construcciones de las viviendas, para ir ubicando, pero no se tuvo el cuidado de que de ese cambio podía perjudicar un poco la naturaleza, ¿no? Y por eso se destruyó bastante. Ese cambio se vino también a reducir a ampliación de los potreros para la agricultura o la ganadería. No se podía seguir ese cambio, sino que teníamos era que volver a restablecer un poco ese cambio ambiental, esa naturaleza, para lograr tener ese producto natural que es importante para la vida humana, que es el agua. Entonces esos cambios han venido reaccionando de esa forma, teniendo en cuenta de que, sin embargo, se redució mucho el crecimiento de la abundancia de agua que había en esa época a la de hoy. El agua es una riqueza que no tiene precio. Sin el agua no habría vida, ni habría naturaleza de otra forma, porque el agua es el fruto de una vida del ser humano, del ser animal, de la fauna y de la flora. Esas distancias fueron duras. Camino de herradura con empedrados o sin empedrados, y los caminos llenos de charcos donde un caballo o una mula en esa época podían caer o podían tener muchas fracturas. Estos caminos de herradura de vereda a vereda y de vereda al municipio, porque se viajaba mucho a Fusagasugá. En una época bajaron allá al Hato, pero todo lo más era Fusagasugá. Era totalmente duro, porque era el camino de herradura y atravesar el páramo de 5 o 6 horas con un caballo con una carga de papa para ir a cambiarla por un mercado, ¿no? Y volver a la vivienda aquí en la vereda. Era por esos caminos de herradura bastante pesados, incómodos para poderlos transitar, pero que era una costumbre ya que se facilitaba para aquellas personas que lo hacían, ¿no? En la cual yo, cuando ya empecé como a tener conocimiento, me gustaba mucho colaborar en la arriería, me ha gustado la arriería, y cabeceaba la yegua madrina de las mulas para que todas fueran detrás de esa yegua con su carga al destino donde tocaba, ¿no? Ya después, cuando avanzó las vías carreteables que venían hasta allí al sitio de Santa Rosa Bodegas, que ahí fue un asentamiento ya cuando el 55, el 54, 55, cuando hubo la guerra, que ya empezaron a llegar algunas personas de Boyacá, en la cual ahí llegó el señor Francisco Leal ya con un camioncito, y él recogía toda la carguita que se llevaba allí, pero había que ir hasta la Plaza de las Flores, los Mártires, ahí para vender una carga de papa o 20 bultos que llevaba el camioncito. Pero la arriería de ahí, a mí ya me tocó fue aquí en Auras, ir hasta Auras, pero por los caminos de herradura, y que eso, ahí fue en donde ya la comunidad se organizó mucho más, las juntas de acción comunal conformadas con sus liderazgos y sus peticiones y sus cosas para avanzar, con que se avanzara con las vías carreteables tanto para el corregimiento de Nazaret como para estas veredas que lo rodean. Entonces eso fue un desarrollo totalmente, era lo más importante en esa época, eran bregar a tener una carretera, si fuera una trocha, pero que había que mejorar y quitar el camino de herradura, ese camino de mucha briega, mucha tradición. Esa arriería era muy, digamos que divertida y feliz, porque trabajar con mulas de carga era un orgullo, ¿no? Tener un lote de mulas de 10, 12 mulas en esa época
era el medio de transporte. Y llegar a soltar carga, yo pequeño soltaba carga en el lugar que decía descargar la carga y recoger aparejos. Y luego había una mula especial, y decía la mula del aparejo, y a esa se le amarraba todo el aparejo, ¿no? Pero eso era divertido y, ¿no? Y vivía uno feliz así estuviera embarrado o mojado, pero era una cosa muy, muy alegre para trabajarla. Ver las partidas, porque habían muchos que tenían mulas, pero más pequeña la partida, que llamamos nosotros, de unas 6 o 7 o hasta 5, pero todo el mundo manejaba su partida y para manejar, sacar su carga al destino donde tocara. Entonces por eso daba toda esa alegría llegar a un sitio de descargue y ver unas 5 partidas ahí, eso era una cantidad y eso era feliz. Para mí era una felicidad ver todos esos animales ahí enjalmados y vueltos nada, pero era feliz. Los animales son muy importantes y me agrada mucho tenerlos. La vaca de leche, que es una cosa muy importante y quiero mucho la vaquita de leche. Esa es la vida de sustento familiar. Y luego la parte equina, el caballo silla o de carga, eso es mi ilusión porque me gusta mucho montar. Y me ha gustado también tener esa relación con los animales porque es la parte económica, que tiene un novillo o una vaca ya para vender, ahí está la plata. O también negociar un caballo es importante también, por la importancia que tiene de medio de transporte, de la mansedumbre, de traer la carga, bueno, mucho de eso. Entonces eso lleva a enamorarse uno mucho de ellos y vive con ellos muy feliz todos los días manejándolos. El caballo y la yunta de bueyes. El caballo porque en ese viaje mucho al municipio de Pasca. Esa era una fuente de transporte muy importante y amaba tanto ese caballo. Y la yunta de bueyes porque fue un medio de motor para labrar la tierra, para poder cultivar, para sembrar la papa, para sembrar las habas, que eran las 2 cosas que se producían bastante aquí. El que tenía una yunta de bueyes era una riqueza porque todo el mundo decía, no, voy a ir a valerme la yunta de bueyes para mañana o pasado mañana para hacer mi labranza, para preparar ese suelo con el arado y poder sembrar esa cosecha de papa o lo que fuera, ¿no? Entonces son dos partes elementales con esos animales para la vida.